Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Bienvenidos a este programa que se llama Conversaciones Palabra Pura. Espero que tengan agendado este tiempo los jueves porque realmente es enriquecedor poder escuchar los testimonios. Realmente en muchas de las partes que nos han contado muchos de los invitados que han salido en este programa, nos hemos sentido admirados, nos hemos sentido como, wow, quiero aplicar estos principios. Y realmente podemos comprobar que testificar tiene beneficios. Por eso no solamente espero en el programa, también espero sus testimonios. Ustedes nos pueden escribir a las redes sociales, nos pueden contactar a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos y nos cuentan sus testimonios. No se queden callados con esas maravillas que Dios ha hecho en sus vidas para que también nos admiremos de lo que Dios hace en las vidas de las personas y también nos motivemos a la fe para aplicarlo cuando nos veamos en diferentes situaciones, como seguramente saliste por el poder de la palabra. Bueno, ahora sí entonces le doy la bienvenida nuevamente a Ronald Munar, quien nos ha estado contando desde el programa anterior, pues muchos temas nos tocó, pero hoy quisiera hacerle preguntas precisas de esos temas que nos tocó. Algo muy impresionante, cómo desde muy jovencito se encarga de las finanzas en su casa, con su madre, cómo empezó a tener de alguna manera cuestionamientos, pensando que Dios de alguna manera había sido el culpable de las situaciones que había experimentado en su familia. También nos alegramos de cómo Dios lo sacó poderosamente de una situación de la cual el abogado le había dicho, eso ya délo por perdido, y él empezó a declarar, no, yo seré de los primeros y a mí sí me va a salir a mi favor ese caso. Para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, tienen que haberse visto el programa anterior, así que por favor vayan allá si no lo han hecho, y para los que ya lo saben, entonces ahora sí retomamos. Bienvenido, Ronald, gracias por la segunda invitación que nos aceptas. Gracias a ti, Jessica, por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a dividir este programa en varios puntos porque como te indiqué en el programa anterior, pues tengo preguntas acerca de lo que nos has contado muy interesante. Realmente me impresionó esa parte acerca de tu papá, acerca de cómo fuiste muy sincero al decir, llegó una segunda vez donde nuevamente empezaste a tener esa carga hacia tu papá por lo que había hecho, porque por segunda vez te deja y no solamente, bueno, como lo llamas, abandono, sino que además ya con una deuda, pero de alto calibre, sí, de alto Sí. valor. Y bueno, ¿qué pasó con tu papá? Cuéntanos porque esa parte no nos quedó un poco clara en el testimonio. Ok, mi papá se va de mi vida, se desaparece de mi vida en el año 97. Y yo lo vuelvo a ver, si mal no recuerdo, en el 2000, 2000, 2005 creo que fue. Nos volvemos a ver con mi papá em, en Bogotá. Y a pesar de que yo decía que no lo odiaba, yo le cargaba mucho rencor a mi papá. O sea, digamos, era una relación o un sentimiento de mi parte agridulce, porque cuando apenas lo vi, yo parecía un niño de 5 años y me trepé a los brazos de mi papá, lo abracé. Pero cuando ya convivíamos nuevamente, empezaban como esos sentimientos de rencor hacia él, ¿no? Como a preguntarme por qué hizo esto, por qué nos abandonó así, por qué un papá
puede hacer tanto daño, ¿sí? Mi hermana incluso, pues ella emocionalmente era mucho más apegada a mi papá y a pesar de que yo siempre decía, a mí nunca me hizo falta, para mí era, digamos, normal decir, qué bueno que se haya ido, yo me hice cargo, las cosas a lo mejor no hubieran sido igual con él, nunca lo necesité, pero digamos, siempre lo abordaba como el tema material, porque gracias a Dios desde pequeño he podido pues trabajar y suplir para mi casa. De hecho, hasta ahora yo sigo honrando a mi mamá. Eso es algo que lo tengo claro desde pequeño. Pero con mi papá, la relación fue muy, muy, muy difícil. Teníamos muchos puntos de vista totalmente diferentes. Mi papá era una persona, un mujeriego, de verdad. Yo creo que por eso terminó él así. Él gastó su plata por estar con una mujer, con otra mujer. Y digamos, la actitud de mi mamá en su momento era muy pasiva, era como, es tu papá, entiéndelo. O sea, ella nunca le hizo ningún tipo de reclamo. Digamos, en su amor, entre comillas, enceguecido hacia mi papá, ella permitió también que él dispusiera de recursos. Digamos, de parte de ella no hubo como em, esa inteligencia, por así llamarlo, de decir, ok, mi esposo es así, yo voy a asegurar esta plata para el futuro de mis hijos. O sea, fue como que todo el mundo estuviera como cegado. Entonces, cuando me vuelvo a encontrar con mi padre, convivimos. Él sufría de Parkinson y, digamos, su salud empezó como a deteriorarse. Me acuerdo que nos sentamos una vez y yo le abrí mi corazón. Él se puso a llorar mucho porque yo reconocí que yo lo odiaba. Mm. Y se lo dije, así cara a cara, se puso a llorar. Creo que para ningún papá es bonito recibir ese tipo de retroalimentación de sus hijos, pero yo quise ser sincero y terminamos dándonos un abrazo, nos perdonamos. Él me perdonó porque yo le pedí que me perdonara por odiarlo y yo también de corazón lo perdoné. Wow. En mi ignorancia, porque mi padre fallece en el 2016 y pues obviamente yo no había llegado aún a entender, no había llegado a ser miembro de Palabra Pura, aún no sabía. Entonces, en mi ignorancia lo llevé a hacer la confesión de fe, a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Le dediqué tiempo a leer Biblia con él. Entonces, cuando él se fue algo bonito porque creo que él se fue tranquilo sabiendo que lo habíamos perdonado, tanto mi mamá como mi hermana. Eh, Wow. yo, yo ya no tenía esa carga, entonces, bueno, a pesar de todo, porque la verdad fue una relación muy, muy tóxica en su momento, muy, muy agridulce, más agria que dulce, la verdad. Yo lo terminé perdonando porque entendí también ya que pues yo había sido perdonado. Yo había sido Wow. perdonado y quién era yo para no perdonarlo a él. Entonces compartimos un tiempo, de hecho estuvimos un tiempo en Armenia también, pero yo nunca había tenido la oportunidad de decírselo en la cara, entonces creo que fue bonito al final porque no hay nada más bonito que realmente como descargarse Mm. de esas piedras de odio que uno tiene, ¿no? Porque yo decía, no lo odio, pero uf, o sea, a mi papá le cargaba mucho, mucho rencor y cuando me liberé de ese rencor, yo descansé totalmente. Claro, y que el perdón no elimina, no es que borre la situación, e incluso los recuerdos, pero sí los sentimientos a esos recuerdos, cuando uno ya sabe que no va a cambiar la situación, pero yo sí puedo cambiar mi actitud frente a eso y es voy a soltar, no voy a cargar con esto porque es un veneno silencioso, es un veneno Ajá. y que está ahí latente, está ahí la situación. Qué bonito, Ronald, que hayas tenido esa oportunidad de, con la luz que tenías en ese momento de la palabra, de decir, no voy a cargar con esto, he sido perdonado y de la misma manera ofreceré ese perdón a mi padre. También muy, muy sabio de tu parte también haberle mencionado lo que sentías en tu corazón de la carga y que los dos hayan podido restablecer esa relación, aunque ya la estaban teniendo, pero faltaba esa partecita de lo que había pasado y no se había hablado entre ustedes en esa parte. Nunca Así es. habías expresado hasta ese momento, por lo que me das a entender. Nunca. Wow. Nunca, nunca, sí. Como te digo, siempre desde los 16 que hice ese juramento a mí mismo, de que yo no iba a expresar, que me iba a volver como un robot prácticamente. De hecho, cuando yo me conozco con mi esposa,
ella me dijo, alguna vez me dijo, pareces un robot, me dijo, o sea, eres muy, muy cuadriculado, muy estricto, es como que todo todo tiene que ser como estructurado. Entonces era ya, o sea, excesivamente como cuadriculado. Entonces, nunca había tenido la oportunidad de expresarle eso a mi padre. em, pero fue muy bonito, como te digo. Mm, Digamos que yo no compartía mucha forma de pensar de él. Yo también de pequeño, precisamente al ver tanta humillación, porque para mí era una humillación que le hacía a mi mamá, el hecho de que estuviera con una persona, con otra, estando casado. Entonces, yo también me acuerdo que de pequeño, incluso, antes de los 16, yo creo que tenía, no sé, tenía por ahí unos 6 años, 7 años. Yo dije: "Yo no quiero ser como mi papá, yo el día que yo crezca voy a casarme, voy a tener una sola esposa y la voy a respetar". O sea, siempre por eso es que mi mamá dice que yo nací viejo. mm. Entonces, yo Oh, yo tenía sí. como esa mentalidad y siempre era como a querer salir, organizarme más y precisamente por eso también le cargaba bronca a mi papá, porque para mí, adicional a todas las malas acciones que en su momento hizo, al irse, a abandonarnos, cuando volvió a aparecer en mi vida, me ocasionó mucho desorden. O sea, desordenó lo que yo tenía ordenado con muchísimo esfuerzo. Entonces, digamos que inconscientemente yo decía, pero si mi padre terrenal, de carne y hueso, me está haciendo eso, entonces, o sea, yo inconscientemente nunca lo dije, nunca lo verbalicé, gracias a Dios. Pero yo pensaba inconscientemente, decía, pues si mi padre me hace esto, pues Dios me debe estar poniendo a pruebas, y me merezco también este tipo de cosas, porque yo sentía que merecía, digamos, las cosas malas que me pasaban, Mm, porque decía, por esta adicción que tengo al alcohol, a estar tomando cerveza cada rato. guau. Pero era como algo que me seducía, ¿sí me entiendes? Yo estaba normal, estaba tratando de leer un libro, de enfocarme en cosas académicas, como te digo, siempre me ha gustado eso, y de la nada era como, se me venía pensamientos, una cervecita, y esa una sola latica de cervecitas terminaba siendo, no sé, unas 20, y yo ahí es cuando mi mente empezaba como a volar, a traer los recuerdos. Me acuerdo mucho que, según yo, como estaba tan, peleado con el señor, en una de las empresas había un ingeniero cristiano, y él ponía música cristiana, y a mí me molestaba a tal punto que yo un día le dije: "Oye, no hay otro playlist, o sea, ya la verdad aburre como tanta cosa, ¿no? De que Dios". Y entonces él me miró y se empezó a reír. Y al día siguiente que tuvimos el turno, me acuerdo que me regaló un CD de música cristiana y me dijo: "Toma, escúchalo", me dijo: "Escúchalo y yo sé que algún día va a ser de gran edificación para tu vida". Y yo Mm, era como tan alzado y cogí el CD, lo miré y le hice como y lo puse ahí como al lado mío ah, y ya, me lo llevé, digamos, como por decencia. Y a mí me pasa algo, yo vivía ya, pues, solo aquí en Colombia. Estaba trabajando muy bien, como te digo. Ahora me tocaba pagar deudas que mi papá nuevamente me había metido. Y me acuerdo mucho que fue un domingo y yo solía tener las ventanas del apartamento totalmente abiertas. Y tú sabes que aquí en Bogotá, cuando se agarra a llover, es cosa tenaz. Entonces, de tanto tomar, ya no sé qué número de cerveza había sido, me quedé dormido. Y de tanto pensar con mi papá en esa maquinación de odio hacia él, así yo dijera que no, me quedé dormido. Y me acuerdo mucho que estaba escuchando otro tipo de música. Me gusta mucho el rhythm and blues, las voces de coros negros, me gusta muchísimo, y estaba escuchando ese tipo de música y me quedé dormido. Y me asusté muchísimo porque esto es algo esto que voy a contar es algo que para mí no tiene explicación, eh, y yo tenía todo, absolutamente todo cerrado. Yo vivía solo, o sea, nadie más tenía la llave del apartamento. Y cuando me despierto por un trueno, estaba lloviendo durísimo, se me estaba metiendo el agua a la parte de la sala. Y bueno, me levanto y me sentía como, digamos, atontado porque, pues, obviamente había estado tomando. Y al levantarme, digamos, de la nada, el alcohol a lo mejor en mi cabeza era como, uf, como, se me vino me dio vueltas así en la cabeza y voy y cierro las puertas, las ventanas, cierro todo, empiezo como a tratar de organizar y me doy cuenta que ya no estaba sonando la canción, el CD que yo estaba escuchando, sino estaba sonando el disco que me había regalado el ah. ingeniero, que era de música cristiana. Mira, me asusté tanto que salí de la casa. O sea, me dio mucho Mm, susto. Salí corriendo de la casa, cogí las llaves y me fui. Me fui
Y me acuerdo que no tenía explicación, me daba miedo volver al apartamento. Yo decía, pero no encuentro explicación. De hecho, yo esa noche no dormí en mi apartamento, llamé a un amigo y le dice, ven, le dije, ven, ¿me puedes dar posada hoy? Es que imagínate que aquí no hay luz. Bueno, me inventé ahí un poco de cosas, pero no quería estar en la casa. Entonces era también como el señor jalándome las orejas, oye, ponte en orden, que las cosas, mira, a pesar de todas las embarradas que estás haciendo y tratando de ser rebelde conmigo, aquí estoy, conóceme. Entonces, cuando me conozco con Yurani, ella me empieza a hablar de Dios, me empieza a encaminar otra vez. Y en mi forma cuadriculada de ser, fue muy chistoso. Una vez estábamos con ella y varios amigos, aún éramos amigos, nosotros ni siquiera éramos novios, y entonces ella me ayudó a lavar la loza, habíamos hecho como una cena, y le digo, Yurani, le digo, esto no va aquí, esto va acá, esto es así, esto es así. Entonces empiezo como a organizar, a reorganizar lo que ella me había ayudado a organizar. Y ella me dice, uy, no, ¿quién se lo aguanta? Me dice, pobrecita la mujer que se case con usted. Y siempre nos reímos de esa anécdota porque, bueno, gloria al Señor, somos muy felices ahora. Por eso es que es muy bueno la amistad antes del noviazgo y bueno, ya ahí en el noviazgo también ya se van mirando muchas de las cosas, pero sí ya en la amistad también hay que estar observando muy bien el comportamiento. Bueno, pues me alegra muchísimo. Antes de pasar al tema que vamos a pasar, me gustaría cambiar un poquito el protocolo en este momento, solo para no dejar pasar esto, porque siento que muchas personas se pueden identificar con lo que has contado acerca de tu padre. Muchas personas que no dicen, es que yo le guardo mucho rencor, pero no llaman a sus padres padres o no les llama ese, el señor ese o la mamá. Sí, o incluso en algún momento escuché el que donó el esperma. Les han llamado de esa manera. Dales claves, háblales a las personas en este momento, primero, a llevarlas a la necesidad de perdonar a sus padres, que eso no significa que se tienen que dejar abusar, digamos, de alguna manera, financieramente, de alguna manera, pero sí hay que soltar ese rencor de sus vidas para avanzar. Ayúdalos en eso, Ronald. Claro que sí. De hecho, yo solía hablar de mi papá y decía mi progenitor, decía así. Nada, vuelvo y digo, en mi ignorancia, porque me hubiera gustado que él pudiera entender más y conocer mejor a Jesucristo. Sé que lo conoció, pero vuelvo y digo, en las pocas herramientas que yo tenía y el poco conocimiento que tenía, lo llevé a conocerlo a él y lo aceptó. Y creo que fue un momento espectacular el poder compartir con mi padre, porque a pesar que fueron menos, fue menos de un año el tiempo que yo compartí con él. Creo que fue más que suficiente como para que ese tiempo se restableciera, esa relación se restableciera. Siento que el primer paso es definitivamente abrir el corazón de uno, porque yo reconocí que yo lo odié. Y mi esposa fue la que me llevó también a hacerme caer en cuenta, porque ella me dijo, Ronald, tú le guardas un rencor, pero bravísimo a tu papá, me dijo. Y yo le decía, no, no, mira, le estoy comprando tal cosa. Yo le ayudaba ya en cosas de aseo, en cosas, pues, digamos que yo me volví el papá para él, ya le suplía a él sus necesidades y ella me decía, no, pero analiza, pídele al Señor que te muestre. Y eso es lo que yo hice. Yo le dije, Señor, aquí estoy, o sea, yo no, tú hazme ese escaneo y muéstrame de verdad que si es que yo estoy odiando a mi papá, porque en mi cabeza todo estaba, como dicen los pastores, de color de rosa. Y no, no, cuando me di cuenta que yo lo odiaba, fue que yo decidí como ser abierto con él y decirle, expresarle lo que estaba pasando. Entonces, no te alcanzas a imaginar cuánto yo descansé de, no tanto de confesarle que yo lo odiaba, porque esa parte de hecho me chocó un poco, pero creo que a ese punto que fue bueno y necesario, pero descansé mucho cuando él me dijo, hijo, te perdono, me dijo así, hijo, te perdono, y perdóname tú también a mí por haberla embarrado, me dijo. Perdóname por ponerte desde tan pequeño a hacerte cargo como de una familia. Entonces, bueno, descansé muchísimo y ahora que entiendo más, que sigo aprendiendo, creo que fue lo mejor que pude hacer porque como en algunos de los audios
menciona esta frase la pastora, ¿no? O sea, odiar a una persona es como yo tomarme el veneno esperando que a esa persona le haga efecto y definitivamente, como decías, no es volver a permitir la misma situación o estar ahí pues atento o en stand-by para que lo vuelvan a maltratar a uno, no. De hecho, él también cambió. Y nada, tengo bonitos recuerdos de mi padre. Ahora, pues ese giro de 180 grados es totalmente diferente y cada vez que yo hablo de él, hablo con mucho amor. Decidí también simplemente acordarme o compartir con mis hijos de las anécdotas bonitas, porque finalmente tengo muchas anécdotas bonitas con él hasta los 16 años. Creo que mi papá me inculcó mucha disciplina, a pesar de que pues él tenía sus errores, como era militar. Entonces tengo como esa cosa de ser muy disciplinado con mis cosas. Creo que mi papá me inculcó eso, me inculcó el amor a la lectura, porque él era una persona que, o sea, yo me acuerdo desde que tengo esa razón, siempre estaba leyendo, siempre, siempre, todo el tiempo. Entonces, creo que tengo esa parte académica por él, le gusta la lectura. Mi mamá también es una persona muy inteligente. Ella, de hecho, digamos, mi conexión con el inglés es porque mi mamá era secretaria bilingüe en su momento. Entonces, también, digamos que mi amor para el idioma inglés es a través de ella. Entonces, en ese momento me siento tan tranquilo de poder contar sin ningún tipo de carga la historia con mi papá, porque finalmente el perdón estuvo ahí. Entonces, espectacular, la verdad. Bueno, pues creo que esto es muy edificante en realidad. Ahora me gustaría que en este tiempo que nos queda, ya nos queda prácticamente un poco menos de la mitad del programa, hablemos un poco acerca de iglesia en casa. Porque, bueno, ya nos contaste ese en la primera parte, cómo a escondidas, escuchabas los audios de la escuela bíblica, y quiero preguntarte el por qué a escondidas, si tu esposa te estaba impulsando tanto a que los escucharas. A escondidas porque era, gracias a Dios ya no lo soy, era una persona muy terca, muy terca. O sea, para mí que alguien me llevaba a la contraria, o sea, yo siempre quería tener la razón, siempre, siempre. Entonces, cuando Yurani me empieza a decir, amor, escúchate los audios, ven, siéntate conmigo, yo era como, no, no tengo tiempo. De hecho, le decía, no entiendo, ¿en qué audio estás? Y ella me decía, ella con toda la emoción me decía, estoy en el audio tal, digamos que haya avanzado, no sé, 30 audios y mira que aprendí esto, que aprendí lo otro. Y yo le decía, ok, yo en su momento, ahora que tenga tiempo, y siempre sacaba excusas, pero lo hacía a escondidas porque no quería en su momento dar mi brazo a torcer y que mi esposa me dijera, si ves, yo te había dicho desde hace tiempo que escucháramos, si ves, ahora entiendes esto. Entonces, para mí, en ese momento era mejor como, no le voy a decir a mi esposa que estoy descargando los audios, porque obviamente los termino descargando para no tener que pedirle prestado el CD y decir, ok, voy a de tu CD, del CD que te regalaron, voy a descargar la información o lo voy a copiar al computador, qué sé yo. Yo descargué a escondidas. Cuando, cuando entiendo, ya estaba en el tema financiero. Llego ahí, o sea, me sentía como tan cargado y llegué a la casa, hice como el estudio del valor de uno. No, es que ese día no lloré es porque tenía el bloqueo que te cuento, pero me sentía tan frustrado y decía, Dios, mira que ya no había ese odio hacia mi papá, o sea, porque antes cuando yo hacía cuentas me cargaba otra vez. Si no fuera por mi papá, esto, ya no había ese odio, pero yo decía, ¿cómo voy a salir? Tampoco era o sea, que yo debiera una cantidad gigante, pero yo decía, ¿cómo salgo de de esto en que me terminé metiendo inconscientemente? Y digo inconscientemente porque, o sea, me terminan dejando de pagar las empresas y eso acarrea que yo empiece como a colgarme en cosas. Y yo siempre hablo con mi esposa y le digo, hay mucha gente con la que yo hablo y dice, es que yo no le debo a los bancos, o yo no debo esto, o yo no debo por acá, pero sí dejan, digamos, deudas con familiares o con amigos, ¿sí? Entonces, yo le termino también incluso pidiendo plata prestada a mi niño chiquitico, a Lucas. Él tenía plata ahorrada y entonces, claro, yo empecé como a pagar deudas chiquitas, chiquitas, chiquitas y para mí fue fácil
O sea, fácil digo en el sentido de que no tuve como ese peso y lo pagué con alegría. Dije, voy a pagar, el Señor me está dando este trabajo y esta forma de hacer riqueza para yo pagar y salirme de deudas. En mi cabeza estaba, no le debas nada a nadie y empiezo a pagar, pero entonces digamos que mi viada, mi impulso llega hasta la deuda más grande. Quedo como ahí, como frenado. Y yo decía, Señor, pero ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? No era mucha plata en realidad, pero entonces era como la deuda más grande, o sea, a comparación con las otras, era mucho más grande. Entonces, claro, cuando llega esa plata este año, yo de una empecé dije, así no me quede un centavo, dije, que gracias a Dios sí me quedó, pero así no me quede un centavo, yo voy a pagar todo. Terminé pagando absolutamente todo. Y me acuerdo mucho que, claro, fue un familiar el que me hizo el favor de prestarme esta plata para pagar, digamos, a la casa de cobros que ya me tenía asfixiado el año pasado en diciembre. De hecho, yo contacto al pastor y le digo, pastor, yo estaba esperando hacer un negocio con esta gente, pero no me quiere dar como plazos o pagarle en cuotas. Me está diciendo que tiene que ser de largo, de golpe todo, efectivo. Y entonces él me dijo, Ronald, mira cómo haces, alguna solución va a haber, confía en el Señor, Él te va a sacar adelante, acuérdate de todo lo que Él te ha hecho por ti en el pasado. Entonces yo estaba muy tranquilo y como con esa seguridad que no sabía de dónde iba a venir el dinero, hasta que un familiar me contacta y me dice, mira, yo te voy a prestar esa plata, paga de una vez y págame cuando tú puedas, págame por cuotas. Y bueno, y así estaba haciendo, yo estaba pagando por cuotas. Y de hecho, nosotros hacemos un presupuesto, desde que aprendimos eso en la iglesia, con mi esposa lo hacemos, y estábamos haciendo el presupuesto y yo le dije, mira, esta cuota la quiero aumentar porque voy a terminar pagando esto y proyectábamos pagar, o sea, terminar de pagar esta plata hasta mediados del próximo año. Entonces, me acuerdo que llega esta notificación de que ya me iba a pagar la empresa que me adeudaba y yo llamo a mi esposa y le digo, amor, no vamos a poder seguir pagando en cuotas esta deuda. Y ella me dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué luego vamos a gastar esta plata? Entonces, como ya podía llorar, ya me salía el llanto otra vez, me agarra a llorar en pleno trabajo y le digo, porque es que hoy vamos a pagar todo y vamos a quedar libre de deudas. Yurani y yo nos quedamos, creo que casi media hora llorando en el teléfono sin decir una sola palabra. Era el llanto de alegría, de felicidad, de Wow. asombro, de definitivamente del poder de Dios. Wow. Y lo de iglesia en casa que me preguntabas, fue la mejor decisión que nosotros tomamos. Y lo que te decía, teníamos como ese peso por haber aprendido en una iglesia religiosa de que sí o sí nos teníamos que congregar físicamente. Y yo eso es algo que difería mucho con mi esposa porque ella, y mi mamá también en su momento, ellas me decían, Ronald, ahí dice en la palabra, dice que tenemos que congregarnos. Y yo les respondía, pero es que yo me congrego en iglesia palabra pura, o sea, nos estamos congregando. En ese entonces, pues no había la programación en vivo. Vuelvo y digo, los espacios ya grabados que le llegaban a uno. Igual yo me devoraba todos los audios, todo el material, pero ese era mi argumento, me estoy congregando, me estoy congregando. Y a la mala, a la fuerza, arrastras otra vez me hacían ir a iglesias que yo realmente no quería estar. Yo le comparto al pastor lo que estaba sintiendo y me pareció muy bonito de parte de él la frase cuando él me dice, Ronald, pues nada, si tu familia te dice que quieren congregarse y tú sientes como eso en tu corazón de congregarte, y él me dice, siempre es bueno apoyar a la iglesia local. Pero, oh error, porque terminamos obviamente metiéndonos en una iglesia cuando yo ya conocía obviamente todo lo que había aprendido en la escuela bíblica, como te digo, ya me la había escuchado muchísimas veces, y esta gente empieza en esta iglesia a hablar que pues están endeudados, que necesitan que hagamos un aporte extraordinario, que para que el diezmo funcione hay que ofrendar como el triple de lo que uno diezma. Entonces era una carga así total que yo le dije a mi esposa, no quiero congregarme más, no quiero congregarme más. Uno de los pastores en los que, pues, una de las iglesias que llegamos era como, sí, Dios me premió con este préstamo y pude comprar tal cosa. Entonces, o sea, chocaba muchísimo y yo sentía como, Ronald, levántate de ahí. Y ahí sí, como dice la pastora una vez, sal corriendo de ese tipo de iglesias. Y eso es lo que yo hice.
Entonces, cuando Guau. ya se dio el formato en vivo, yo le dije a mi esposa, no volvemos, y obviamente terminó la pandemia, le dije, no volvemos más, o sea, físicamente no volvemos más a ninguna iglesia, Palabra Pura es nuestra iglesia, nos estamos conectando, em, obviamente, pues geográficamente no estamos en Pereira, pero como dice el pastor muy sabiamente, cada vez que finalizan las oraciones de los servicios, no hay distancia en el espíritu y pues bueno, estamos, pero mejor dicho, súper conectados, siempre lo hemos estado, pero desde que tomamos la decisión de solamente ya conectarnos con Iglesia Palabra Pura y no estar ya más físicamente en otra iglesia, ni en Bogotá ni en Facatativá, creo que fue la mejor decisión. Hemos aprendido mucho. Mi esposa también es una persona que le gusta mucho, se la pasa escuchando todo el tiempo audios, la escuela bíblica, los programas de sanidad y creo que ustedes nos comparten absolutamente todo. Yo se lo dije al pastor en su momento. Yo le dije, pastor, no, o sea, me encantaría vivir en Pereira y si yo estuviera aquí en Pereira, creo que, no sé, estaría metido de cabeza en todas las actividades, no me perdería una sola. Pero a pesar de la distancia geográfica, ustedes nos comparten absolutamente todo. Escuela de padres, la escuela de sanidad, los discipulados, ya me los hice todos. Y nada, o sea, siento que es esa necesidad de seguir aprendiendo y qué mejor hacerlo con pastores de verdad, con maestros que realmente le enseñan a uno la palabra. Así que me siento muy bendecido. Es que no sé si hay otra palabra más grande para expresar cómo me siento muy bendecido, me siento muy pleno en todos en los aspectos de mi vida. Cuando cojo, digamos, frases que llegan a mi espíritu, que puedes decir tú o cualquier otro miembro de la iglesia al momento que está en el púlpito o en la alabanza que están orando, yo de una lo escribo. Tengo en la Biblia muchas, muchas frases que ustedes han dicho. Mi Biblia está muy, muy marcada. De hecho, esta semana hice otro Bendito. pedido también a la librería y nada, o sea, estoy muy feliz, la verdad, muy Qué bendecido, me siento de bendición. pleno y ese shalom del Señor, quiero que se vea reflejado en cada área de mi vida. Wow, pues podemos verlo reflejado en lo que nos estás contando. Ronald, muy importante lo que dijiste acerca de esa experiencia que tuviste en otra iglesia donde en realidad tú sentías que te estabas congregando y eso es lo que nosotros le hemos inculcado en este tiempo, sobre todo en este último tiempo, porque si bien ha sido una sorpresa para, yo creo que para los pastores también, ver cómo no todas las iglesias están alineadas a los tiempos en los que estamos viviendo. Que realmente anteriormente cuando alguien le preguntaba a uno, bueno, yo que he estado en el departamento de miembros tanto tiempo, pudiendo atender a los miembros que están alrededor del mundo, y me han hecho la pregunta acerca de, pero me gustaría congregarme en otro lugar o debo congregarme en otro lugar. Y yo era una de las que también decía, sí, busca, es muy bueno si tú tienes un lugar donde congregarte presencialmente, que estés con otros hermanos en la fe, y los motivaba, pero realmente ellos empezaban a decirme cosas como, pero es que allá dicen esto, pero allá están contradiciendo. Yo salgo es como cargada, yo siento una carga como hacia la persona que está predicando porque está diciendo unas cosas contrarias a la palabra, porque yo ya aprendí que la palabra dice esto acerca de la sanidad, acerca de los últimos tiempos, acerca de la salvación y ellos están diciendo algo diferente y como que para los pastores y por supuesto también para mí fue como un impacto darme cuenta porque no todos estamos en lo mismo. ¿Por qué no estamos hablando lo mismo si es la misma palabra de Dios? Y gracias a Dios por la herramienta que tenemos ahora que nos permite decirle a todos los miembros, no importa desde el lugar donde te encuentres, tú eres parte de esta iglesia, tú eres miembro de esta iglesia y vas a participar de todo lo que tenemos en Iglesia Palabra Pura. Los pastores Rafael y Adriana Lemes son tus pastores y puedes contar con nosotros para tu crecimiento espiritual y para lo que necesites. Si necesitas oración o lo que necesites, estamos para apoyarte. Y gracias a Dios que esta visión pues nos ha
nos hemos visto el cumplimiento y el avance de la visión y hemos venido alcanzando a muchas personas. Decir que tenemos miembros en Inglaterra, miembros Ujú. en Brasil, miembros en Canadá. Estoy tratando de mencionar algunas puntas, digamos, de los continentes y es espectacular. Desde ciudades capitales, como en este momento que es la ciudad de Bogotá en la que estás, pero desde veredas tenemos a personas que están con nosotros y realmente son veredas y fincas y yo puedo escuchar las gallinas, puedo escuchar cuando me mandan los audios, puedo escuchar los animalitos de las fincas donde están diciéndome estoy haciéndole la comida a los trabajadores y aquí estoy escuchando los audios de la escuela bíblica y ahorita me voy a conectar a la enseñanza, el servicio de la, no, o sea, eso es espectacular lo que Dios está No, haciendo. es Por maravilloso. sí, Ronald. Así que tú eres parte de todo eso. Tengo mucho aprecio hacia ti. Puedo recordar aquí Igualmente. los correos que mandabas agradeciendo al ministerio antes de llegar como miembro y cómo empezaste a decir, estoy escuchando cada vez que voy el trayecto hacia mi trabajo y regreso con los audios. Todo eso lo puedo recordar y maravilloso lo que nos estás contando, porque está reflejando el cambio en tu vida y realmente nos bendice mucho. Gracias, Ronald, por compartir este testimonio. Gracias, gracias a ti por la invitación, por permitirme compartir este testimonio. Como dijo el pastor alguna vez, no hay testimonio sin test. Entonces, bueno, nada, sé quién soy en Cristo, mi identidad en Él, sé la autoridad que tengo en Él y sé que no tengo por qué, a pesar que se vengan a lo mejor en el futuro pensamientos contrarios a la palabra, los echo fuera de mí, los quito reemplazándolo con el agua de la palabra, pero sobre todo no me permito verbalizar nada que vaya en contra de la palabra. Así que gracias a ustedes, yo aprecio mucho también el trabajo que haces. Todo el tiempo estás muy pendiente de nosotros y creo que pues me tomo la vocería a nombre de todos Mm. los socios. La verdad siento mucho aprecio por el trabajo que haces por ti. De verdad te agradezco mucho porque, vuelvo y digo, a pesar de la distancia, nos has dejado como ese contacto y ese calor para tenerte como cercano, como si estuviéramos en Pereira. Entonces te agradezco mucho, gracias a los pastores, de verdad que los aprecio muchísimo. Para mí realmente, o sea, no puedo estar más contento de decir que son mis padres espirituales porque lo son. Los aprecio mucho, sé que son de gran impacto y de testimonio sobre todo, sí, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos otros pastores que realmente, o sea, decían una cosa en el púlpito y su vida reflejaba algo totalmente diferente. Entonces, bendecido. Esa es la palabra que yo siempre digo, estoy muy bendecido y feliz de estar en la cobertura de Iglesia Palabra Pura. Pues muchas gracias, Ronald, por esto que nos has contado. Gracias de verdad. Y saluda a toda tu familia, a tu mami, a todos Claro que sí. y a todos ustedes. ¿Te quieres despedir, por supuesto, de la audiencia, Ronald? Sí, un abrazo. Gracias de verdad por ver este espacio. Espero que mi historia les sirva a lo mejor si están en una situación similar, nada, con el Señor de la mano todo es posible y pues un abrazo para todos. Saludos para todos también. Bueno, a todos ustedes, yo creo que quedamos como impactados con lo que nos ha contado Ronald, de cómo Dios lo ayudó a salir del hueco en el que se metió, pero también en el que lo metieron. Ya conocemos un poquito de la historia de este testimonio y cómo empezó a adquirir deudas, incluso sin que él quisiera tenerlas, pero también como muchas cosas de su vida empezaron a alinearse por el poder de la palabra de Dios. Así que los espero en otro testimonio de este programa que se llaman Conversaciones Palabra Pura. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.